esta especie de charla esotérica que estoy haciendo sobre la mecánica cuántica. Bueno, hemos dejado ya con el anterior seminario, la anterior charla, hemos dejado ya un poco los aspectos conocidos, los aspectos formales, los aspectos conceptuales de la mecánica cuántica, y ahora vamos a entrar en un terreno un poco resbaladizo, ¿no? Porque muchos de los conceptos de los que os voy a hablar pues todavía están sometidos a discusión entre unos y otros especialistas, ¿no? Yo he querido dejar un poco el rastro de una serie de conceptos que convendría que los que nos acerquemos a la física cuántica o a la mecánica cuántica, que es una parte de la física, pues los tengamos en cuenta y pensemos en la física dándole a esos conceptos un poco de realidad. Es decir, he insistido mucho en la sustitución de las partículas por campos, más que por campos, por perturbaciones que se trasladan en campos, y de alguna forma he ido abandonando ese concepto local que concede el considerar que los sistemas microscópicos son partículas, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de ideas la he ido introduciendo y he ido insistiendo, muy a mi pesar, porque se me va un poco la palabra hacia las partículas, cuando debemos de insistir en que no hay partículas, solo hay campos. Perdonad que insista, pero es importante. ¿Por qué? Pues porque incluso cuando consideramos que las entidades microscópicas son perturbaciones en campos ondulantes o campos ondulantes, pues encontramos algunas ideas que no somos capaces de acoplarlas a la nueva visión de la mecánica cuántica. Sin embargo, hay conceptos en donde que se vienen sacando desde hace ya muchos años por los fundadores de la cuántica, que nos dan la razón de considerar que las entidades microscópicas son campos. Por ejemplo, la cuantificación, el hecho de que la energía es cuántica, el colapso de la función de onda. La función de onda, en principio, puede ser una función que abarque una existencia, un campo de existencia en el espacio-tiempo enorme. No hace falta que sea local, sino que puede ser un electrón puede ocupar prácticamente todo el espacio. De manera que si ese electrón colisiona o interacciona en algún momento con algún otro electrón, se produce un colapso de la función, y entonces zonas del electrón que están a distancias enormes pues desaparecen, y el electrón prácticamente se centra en un punto que es donde ha colisionado. Entonces eso, por ejemplo, a Einstein pues le daban dolores de cabeza, porque decía que, claro, cuando se produce el colapso de la función de onda, pues el que la función desaparezca de una zona en donde antes existía cuando se ha producido el colapso, pues de forma instantánea, pues eso va contra la IVA, es un hecho que va en contra de la relatividad especial, porque el fenómeno se produce de forma instantánea y a una velocidad superlumínica, de manera que eso, de alguna forma, ese tipo de cuestiones pues vienen tratándose desde hace muchos años, y no se han resuelto todavía. Bueno, lo que quería de alguna forma era comentaros que hoy vamos a entrar en un terreno quizás un poquito más metido en lógica y matemáticas, dentro de las matemáticas de álgebra, que lo que hemos estado viendo hasta ahora, en donde prácticamente pues
la mayor complejidad que yo os he comentado ha sido el asunto de la función de onda, o sea, la ecuación de onda de Schrödinger y la resolución de la ecuación y tal, que eso más bien lo podemos meter en cálculo más que en álgebra, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar en un terreno más bien matemático, algebraico, que es donde se mueven ahora mismo los físicos intentando descifrar el significado de la mecánica cuántica. Bueno, el último día os hablé de la ubicuidad que tienen las entidades microscópicas, precisamente por ser campos extensos que se van propagando, lo mismo que se propaga una onda en el agua o en cualquier otro medio, y también en algún momento hablé del entrelazamiento cuántico, intentándole dar un poquito de sentido de existencia, el entrelazamiento cuántico. ¿Por qué? Pues porque, como vamos a ver, cuando dos entidades elementales, microscópicas, que no han interaccionado nunca, porque han estado a lo mejor separadas a distancias enormes, se acercan y de alguna forma interaccionan una con la otra, a partir de ese momento pues se ha producido un entrelazamiento entre las dos, de forma que eso va a ser muy difícil que deje de existir, ese entrelazamiento. Entonces el entrelazamiento cuántico es una cosa que se le da sentido de existencia, ahora mismo, siempre y cuando haya habido una interacción entre las dos entidades. Y luego, a continuación del entrelazamiento cuántico, pues lo que os voy a comentar un poquito es la paradoja EPR, o la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen, que es una malicia que esos tres autores sacaron en el año 35 para de alguna forma demostrar que la mecánica cuántica era una teoría en donde faltaban variables, de manera que había variables que no se conocían, no estaban interviniendo, y por consiguiente la mecánica cuántica, los resultados que daba eran falsos, es decir, que no se podía interpretar adecuadamente. La teoría de variables ocultas surge como consecuencia de la paradoja de EPR, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, pues, por ejemplo, si nosotros queremos saber cómo va a caer una moneda, la tiramos. Si supiéramos, por ejemplo, la temperatura que hace, exactamente, el viento, la forma en la que le he dado el impulso, etcétera, etcétera, podríamos deducir de una forma racional, podríamos deducir cuál es la cara que se nos va a mostrar, la cara o la cruz. Pero como no las conocemos, pues tenemos ahí una serie de variables que no las introducimos, y entonces por consiguiente tenemos la indeterminación de cómo va a caer la moneda. Pero si supiéramos todas las variables que intervienen, pues podríamos deducir cuál es la cara que queda arriba. Pues lo mismo en el caso de las variables ocultas. La mecánica cuántica no da los resultados adecuados y da ese tipo de paradojas que es lo que decía Einstein, ¿no? Ese tipo de resultados paradójicos, y por consiguiente, ¿por qué? Pues porque faltan una serie de variables que habría que introducir en las matemáticas de la mecánica cuántica, ¿no? En la ecuación de Schrödinger faltan variables, y entonces, bueno, sobre ese tema ha habido mucha polémica, y como decía, la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen, que yo la voy a intentar comentar, a ver si la captáis, luego se transforma en esta propuesta de Bell, como 15 años, 20 años más tarde, en donde de alguna forma demuestra que la mecánica cuántica es una teoría completa, y que la paradoja EPR de Einstein, Podolsky y Rosen pues no vale. Esta experiencia mental que hicieron estos tres autores, pues una es que no
o que la mecánica cuántica es una teoría completa. ¿Qué ocurre con las desigualdades de Hebel? Pues las desigualdades de Hebel, lo que ocurre es que es pura matemática, es decir, que no interviene para nada el conocimiento humano ni nada, es decir, que se puede aplicar a cualquier cosa sin necesidad de condicionar el que el ser humano conozca o deje de conocer mediante la observación el comportamiento de los sistemas cuánticos. Entonces, esa es la ventaja que tiene la desigualdad de Hebel, que es simplemente un razonamiento matemático, como ya veréis, bastante simple, que no necesita que el ser humano exista y que por consiguiente pues, no está afectado por ese conocimiento que el ser humano hace cuando observa los sistemas microscópicos, que era uno de los problemas que tenía la mecánica cuántica, ¿no? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, una entidad microscópica que puede ser un fotón y que voy a representar por esa onda que se propaga tridimensionalmente en el espacio. Se produce una propagación de una onda que tiene sus máximos y sus mínimos en función de la perturbación que se produjo en el centro donde está, ¿no? Entonces, esta onda va propagándose y en algún momento se encuentra con una partícula, sea un átomo, con el cual colisiona. Cuando se produce la colisión, inmediatamente y de forma súbita se produce lo que se llama el colapso de la función de onda. De manera que recibimos la información de que la onda ha colapsado aquí. Fijaros bien, si esta es la representación de la onda tridimensional, cuando se produce el colapso, la onda tridimensional desaparece de forma instantánea y se localiza en un punto que es con el cual se ha producido la interacción. No se puede producir esa interacción en dos sitios a la vez, ya eso en algún momento lo he comentado antes. Entonces, eso es lo que se conoce como colapso del estado cuántico. Entonces, bueno, pues la cuantificación, que es de lo que estamos hablando, plantea preguntas sobre el principio de localidad. Esta es la representación que yo estoy utilizando para un electrón, por ejemplo, o para un fotón. He dicho que cualquiera de los dos puede considerarse como un campo ondulante. Entonces, el campo ondulante está aquí. La experiencia de la rendija, de una rendija o de dos rendijas, es una experiencia que nos da mucha información y que nos da mucha información para comprender el problema que estamos viendo. Entonces la perturbación llega aquí a la primera rendija, estamos hablando de una sola rendija. A partir de aquí se produce un frente de ondas del campo que está representado ahí, y cuando llega a la pantalla que va a recibir a ese frente de ondas de perturbación electromagnética, pues lo que no sabemos, que es la indeterminación, es dónde se va a producir el colapso. Lo que sí vamos a saber es que hay una serie de valores para la probabilidad de que colisione en una zona determinada de la pantalla. La probabilidad puede venir representada de esta forma. Estamos hablando de una sola rendija. Entonces, la distancia que hay entre este eje y la curva es el valor de la probabilidad que hay de que el electrón colisione en este punto, de manera que la longitud del segmento correspondiente, ¿vale?, desde la base de
de la función hasta la función es lo que me da el valor de la probabilidad. En general, la probabilidad la representamos por P, y X es el valor de la X aquí en la pantalla, ¿no? La suma de todas las probabilidades, es igual a 1, que es la certeza. Tenemos la certeza de que ese electrón ha llegado a la pantalla. Entonces, ¿con qué probabilidad? Pues aquí tenemos una probabilidad que vale esto, otra probabilidad que vale esto, etcétera, etcétera. Así todos los segmentos los sumamos. Acordaros de que la integral es una suma de diferenciales, es decir, lo que nos está diciendo es que desde menos infinito hasta más infinito el valor de la probabilidad en cada diferencial de X es igual a 1. Esa es una condición que se conoce en cuántica como condición de normalización. Para que la función sea aceptable, necesariamente esa función que representa el sistema tiene que tener esa propiedad, es decir, tiene que estar normalizada. Y la normalización es simplemente que la suma diferencial desde menos infinito hasta más infinito, es decir, desde aquí hasta aquí, pues debe de ser igual a 1. Así, el área que aparece debajo de la curva tiene que ser igual a 1. ¿Vale? La interacción con la pantalla hace que el electrón colapse hasta reducirse a dimensiones atómicas. De manera que, con el colapso de la función, sabemos que el campo que ha venido desde la rendija en la que se produjo el nuevo frente de onda hasta la pantalla, pues ha colisionado aquí en ese punto, con una probabilidad que vale este segmento que hay aquí. La interacción con la pantalla hace que el electrón colapse hasta reducirse a dimensiones atómicas, dado que la pantalla está hecha de átomos y el electrón es un único cuantón que no podemos dividirlo, de manera que cuando colisiona, cuando colapsa, desaparece de la zona en donde estaba definido y se centra en el átomo en el que ha colisionado. Un único cuantón no podría detectarse en dos lugares diferentes a la vez, porque no puede dividirse. ¿Vale? Dice, debe colapsar interactuando con un único átomo de la pantalla elegido al azar, puesto que no sabemos dónde va a llegar, con qué átomo va a colisionar realmente. Es una indeterminación que tenemos en el comportamiento de ese electrón. Dime. Pero si tú ahí lo que estamos emitiendo es uno solo, entonces solamente veríamos un punto. Claro. Un punto. Entonces, las probabilidades que tienen de estar en un sitio o en otro... Una vez que se produce el colapso, sí, pues ya no hay probabilidad. Es decir, ya la certeza está en ese punto, pero ¿cómo has detectado? Que es donde se ha producido la interacción. Pero esa probabilidad la has detectado porque tú has emitido de uno en uno, pero muchos electrones, ¿no? No, uno ya, solo. Uno, ya, pero con uno es un punto, no se fabrica esa curva de probabilidad. No, claro. Pero eso es lo que te quiero decir. Claro. Vale, de uno en uno, pero muchos. Pero tú no piensas en un electrón, piensas, vamos, para no derivar la cuestión, piensa en un fotón. El fotón llega, sí, vamos a suponer que podemos reducir la colisión a un destello en un determinado punto. Sí. Entonces, inicialmente existe una indeterminación de que no sabes dónde va a colisionar. Vale. ¿De acuerdo? Cuando se produce el colapso, se produce en ese punto que es donde está el destello. Entonces, hay un determinado valor para la probabilidad que es máximo aquí, en esta zona, y que es aquí mínimo. Vale, mi pregunta es cómo se ha
generado esa curva de probabilidad. ¿Cómo se ha generado? Sí. Pues porque es... ¿No te acuerdas cuando hice la representación de... Os simplifico la pregunta. Sí. ¿Esa curva que vemos ahí se ha generado de forma matemática o de forma experimental? No, de forma experimental. Luego, entonces, porque claro, tú lanzas fotones uno a uno y entonces al final te sale el patrón de interacción con la pantalla, ¿no? Dice, debe colapsar interaccionando con un único átomo de la pantalla, nunca con dos o más, ¿vale? De modo que el colapso se produce súbitamente en toda la pantalla y el electrón afecta a una mínima región elegida al azar, es decir, que no está determinada. Eso es una constante en cada uno de los comportamientos de las entidades microscópicas a las cuales le hemos dado forma de campo ondulante. Es decir, le hemos quitado el carácter local y estamos hablando del electrón o del fotón como si fuera una entidad no local, que está ocupando prácticamente todo el universo. Todo el universo, es decir, imaginaros ese campo tridimensional que se está produciendo ahí, que se va expandiendo por todo el espacio-tiempo, y alcanzará, si es conservativo, alcanzará pues hasta los confines del espacio-tiempo. Einstein en 1927 no estaba convencido de esto y Heisenberg en 1930 argumentó que el colapso viola la teoría especial de la relatividad. ¿Por qué? Pues porque se producen fenómenos en donde necesariamente tenemos que admitir que hay cuestiones que van a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, que era uno de las conclusiones o de los teoremas más importantes de la teoría especial de la relatividad. Porque tiene lugar de forma instantánea implicando una distancia espacial no nula, lo cual parece violar la prohibición de la teoría especial de la relatividad sobre los viajes superlumínicos. Entonces Einstein en ese momento pues no entendía esta cuestión. Fijaros bien el detalle del pensamiento de este científico en relación con la cuestión del cuánto. Llegamos hasta intentar razonar sobre la realidad de ese colapso, y además contra una teoría que ya se había desarrollado previamente, que es la teoría especial, lo cual parece violar la prohibición de los viajes superlumínicos. Aparecieron algunas preguntas inexplicables acerca de la no localidad planteada por el colapso del estado cuántico. Normalmente al cuantón se le representa por una función, que se suele utilizar esta letra para representar a la función de estado. Bueno, volvemos ahora al fotón, que viaja por un interferómetro como este que tenemos aquí, en donde llega un fotón por aquí, ¿vale? Aquí se encuentra con un divisor de haz, y entonces que se pueden construir al 50-50, es decir, 50% de transmisión y 50% de reflexión, y entonces al llegar aquí pues no sabemos hacia dónde irá el fotón, si hacia la rama 1 o hacia la rama 2. En principio no lo sabemos, porque no hay ningún elemento que nos permita predecir hacia dónde va a ir, ¿vale? Entonces, el otro día os comentaba yo que si aquí en este otro vértice eliminamos el divisor de haz, pues entonces observaremos que unas veces el fotón interacciona con el detector 1 o interacciona con el detector 2, dependiendo
del camino que había llevado. Ahora, si ponemos el divisor de haz otra vez aquí, pues nos encontramos otra vez con la indeterminación de hacia dónde va el fotón que llega, ¿eh? De manera que o se refleja o se transmite. Normalmente cuando en la cuántica tenemos esta situación, pues lo que decimos es que ocurren las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque realmente ese fotón no se puede dividir en dos. Si se pudiera dividir en dos, pues entonces podríamos decir que una parte ha ido a un lado y otra parte ha ido a otro. Pero como es único, ¿eh? Es decir, que no tiene posibilidades de dividirse, o se va para un lado o se va para el otro, y forma lo que se llama una situación superpuesta. De manera que la ecuación que describe ese comportamiento es una ecuación en la cual intervienen los dos caminos, ¿eh? Se multiplica por una constante que se llama constante de normalización, y la función de estado pues representa a los dos estados, es decir, o va por un lado o va por el otro. Fijaros bien que nos estamos acercando a una paradoja que sacó a relucir en algún momento Redinger cuando llegó a este problema, y es a lo del gato ese que estaba muerto, estaba vivo en una caja, y que el observador pues en principio no sabe cómo está el gato, ¿eh? Pero se produce el colapso de la función cuando abre la caja y dice, el gato está muerto. En ese momento se produce el colapso, pero mientras tanto existen las dos posibilidades: o el gato está vivo o el gato está muerto. Cada una de las dos opciones tiene el 50% de probabilidades de que esté en la situación de esa forma, ¿eh? Entonces imaginemos un fotón en una superposición 50-50 de reflexión y transmisión, es decir, en la rama 2 y en la rama 1, en un divisor de A BS1, que es este de aquí. Se observa que aunque la rama reflejada 1 y transmitida 2 del fotón podrían estar muy separadas, porque el aparato es pequeñito, ya me parece que os lo he mostrado en algún momento, el interferómetro de Max Zehnder, pero está preparado para separar las dos ramas y hacer una más grande que la otra, ¿eh? Si en un experimento se detecta el fotón en la rama reflejada, la rama transmitida 2 desaparece inmediatamente, porque el fotón no puede ir por los dos sitios al mismo tiempo. La rama reflejada ejerce así un tipo de acción sobre la rama transmitida distante, de manera que hay una influencia del comportamiento del fotón en una rama respecto del comportamiento del fotón en la otra, en principio. Esto a Einstein le producía un poquito de sorpresa, porque decía que esto era como si tuvieran las dos ramas tuvieran una comunicación fantasmal, ¿no? Que era la frase que utilizaba. Si los estados cuánticos son reales, este es un cambio físico real en el fotón que ocurre instantáneamente a través de una distancia arbitrariamente grande. Claro, si consideramos que el fotón es un campo ondulante que ocupa todo el universo, pues ese campo ondulante se va propagando, ¿eh? Salvo que sea un sistema disipativo, que pierda energía, pues seguirá transmitiéndose a lo largo de todo el espacio. Por lo que la no localidad está incorporada en el proceso del colapso. Es decir, que tenemos necesariamente que admitir que existe una no localidad de los cuantones. Un observador no realista
argumentaría que la desaparición de la rama transmitida representa meramente una actualización del conocimiento y que no es un fenómeno físico. Es decir, podemos trasladar la interpretación de este fenómeno al campo gnoseológico, es decir, al campo del conocimiento. ¿El físico entonces cómo es? Pues gnoseológico, de tu conocimiento, de tu mentalidad, de tu conciencia, por decirlo de alguna forma. ¿Eh? Pero ni Einstein ni Heisenberg creían en una explicación tan fácil. Su intuición era que algo realmente sucede en los puntos desde los cuales el fotón desaparece. Ahí hubo una polémica que, bueno, ya veréis que cuando Einstein, Podolsky y Rosen publican su artículo sobre la paradoja correspondiente, pues se produce un rechazo por parte de Bohr, de alguna forma diciendo que el problema está en el conocimiento de lo que está ocurriendo y no en el aspecto físico de lo que está ocurriendo. Hay una respuesta que ya os la voy a comentar dentro de muy poquito. Entonces Heisenberg y Einstein pues piensan que el fenómeno no es físico. Dice, también es obvio que este tipo de acción nunca puede utilizarse para la transmisión de señales, por lo que no está en conflicto con los postulados de la teoría especial de la relatividad. Eso es lo que dice Heisenberg. Ello se debe a que el resultado es indeterminado en ambas ramas. Es decir, aquí el problema que hay siempre es la indeterminación. No la incertidumbre, porque ya sabéis, de alguna forma entendéis que la incertidumbre está relacionada con la capacidad de conocer, mientras que la indeterminación es una medida física de la no localidad o del azar. Por ejemplo, imaginemos un sistema de comunicación que utiliza una fuente de fotones y un divisor de haz en un lugar determinado del espacio para enviar un único fotón superpuesto cada segundo con una rama 1 que va al detector de Alicia en Marte y a otra rama 2 que va al detector de Bob en la Tierra. Normalmente utilizan estos personajes, Alicia A y Bob B. Entonces, aquí empieza casi a nacer la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen. Esto es un fotón, o un átomo, en donde se produce una emisión de dos fotones, cada uno en una dirección, uno en dirección hacia Marte y otro en dirección hacia la Tierra. Entonces, si el fotón que llega a Marte colisiona con el elemento de interacción, se produce una desaparición súbita de este fotón que podría ir por la rama 2 y que va a la Tierra. ¿Qué forma tiene de comunicarse Alicia con Bob o con el conejo para decirle que ha llegado el fotón a Marte y que lo ha recibido? ¿Qué capacidad tiene? Pues ninguna. ¿Por qué? Pues porque para eso tendría que tener la posibilidad de comunicarse Alicia con el conejo y decirle, oye, ¿ha llegado o no ha llegado? En cuyo caso pues tendría que tener una comunicación superlumínica con ese personaje, con el conejo. No hay forma de saberlo. Claro, se va dando la vuelta poquito a poco a la consideración de que una vez emitido el fotón aquí, en el centro de la distancia esta, pues necesariamente el colapso en Marte produciría el colapso en la Tierra necesario, y sabiendo nosotros cuál es el resultado que va a haber. Es decir, por ejemplo, tenemos dos electrones
dos fotones que conseguimos separarlos, uno va con un spin determinado y el otro va con el contrario. Entonces cuando este electrón llega, por ejemplo, a Marte, y podemos determinar cuál es el spin que lleva, es decir, cuál es el giro imaginariamente que lleva, podemos decir, bueno, pues el que ha llegado a la Tierra es el otro electrón que lleva un giro contrario, porque originalmente salieron dos electrones, cada uno con un giro contrario. ¿Y si hubiera observadores en los dos sitios? Si hubiera observadores en los dos sitios, el problema que hay es que no se pueden comunicar uno con el otro. Ya, pero ¿qué pasaría? Pues nada. ¿Cómo que nada? ¿Quién lo vería? Pues que a uno de ellos le llegaría, que es lo mismo que el visor que hemos visto antes cuando hemos llevado las dos ramas, la 1 y la 2. Entonces a uno de los dos le llega, al otro no. Pero eso, ¿cómo se comunica a uno y el otro? Bueno, llega. Lo que pasa es que no se ve, no colapsa, ¿no? No colapsa, no, es que desaparece. Bueno, si colapsa con uno, desaparece en el otro. Pero el viaje lo hace, ¿no? Hombre, es que eso es importante. Eso no se sabe. Vale. Claro. Pero entonces si no se sabe, no se sabe. Y No, entonces, lo que estás diciendo es que es algo que se intuye, se imagina. Mira, te voy a poner un ejemplo que es muy fácil. Imagínate una moneda de $1, ¿vale? La tiras para arriba, la coges, dices cara, porque la estás viendo. ¿Qué hay debajo? ¿Debajo de qué? De esa cara. La cruz. La cruz. ¿Lo sabes? Pero no has experimentado el visualizar lo que hay debajo. No, porque ya lo he visto. No lo has visto. No lo has visto. No, yo Claro. sé que la moneda tiene una cara y una cruz. No, pero No, lo sabes, pero no lo has visto. Es decir, el conocimiento de la observación de la cruz de la moneda, tú no lo tienes. De hecho, ahí se está produciendo esa paradoja de la velocidad superior a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Pues porque tú has hecho la observación de la cara de la moneda y simplemente conociendo con la información de la cara ya estás de alguna forma asegurando una realidad que es que debajo hay una cruz. Es lo mismo que yo contaba antes de los dos electrones, cada uno con distintos spins, que se produce una emisión de un electrón y del otro, vamos a suponer que al mismo tiempo, y entonces cuando este electrón llega a tu sitio de observación, quizás viene un electrón con un determinado spin, con un spin de izquierda a derecha, por ejemplo. Luego entonces ya sé que el otro electrón ha llegado al otro lado con un spin de derecha a izquierda. Entonces esa información era un poco, es la paradoja que se plantean estas personas cuando están en ese momento pues desarrollando los conceptos mecano-cuánticos, ¿no? Heisenberg y Einstein, ¿no? Se necesitarían unos 13 minutos para comunicarse por radio, es decir, 225 millones de kilómetros entre una posición y la otra. Yo he utilizado el valor medio que hay entre Marte y la Tierra, ¿eh? No necesariamente ese valor, porque lógicamente la Tierra tiene una elipse diferente a Marte, y además pues unas veces está más lejos que otras de la Tierra de Marte, ¿no? Pero por valor medio, pues la distancia que hay entre los dos planetas pues sería de 225 millones de kilómetros. ¿Podría Alicia manipular de alguna manera su propio detector para enviar un mensaje instantáneo a vos? Para decirle, aquí ha llegado un fotón con estas características, o un electrón con estas características, para que de alguna forma confirmar que ese electrón o ese fotón ha llegado también a vos. La respuesta es no, porque la probabilidad de que vos detecte un fotón
permanece invariable sin importar el lugar. Si Alicia pudiera hacer que el fotón apareciera o no en su posición, en lugar de la de Bob, entonces podría enviarle a Bob un mensaje instantáneo diciendo estoy aquí o no estoy aquí. La indeterminación cuántica no se puede controlar. Eso lo vemos bien también cuando se produce el colapso de la interacción entre el fotón y el átomo de la pantalla de detección. No hay conflicto entre el colapso instantáneo de un cuantón y la prohibición de la teoría especial de la relatividad sobre la comunicación sublumínica. Bueno, como veis, todo esto es un mare magnum lógico, que es lo que de alguna forma pues, dificulta el entendimiento de los conceptos fundamentales de la cuántica. Pero que no hay nada extraterrestre, ni hay nada, sino es simplemente un fenómeno debido a las características matemáticas que tiene la mecánica cuántica, a la hora de construirla. Bueno, el artículo que publican Einstein, Podolsky y Rosen en 1935, en donde ya la mecánica cuántica se había desarrollado formalmente con bastante profundidad, porque la mecánica cuántica normalmente, especialmente se desarrolla entre 1925 y 1926. Luego aparecen experiencias y observaciones experimentales que van confirmando los resultados que se van obteniendo desde el punto de vista teórico, ¿no? En el 1935, pues Einstein ya hacía 20 años que había publicado la teoría general de la relatividad y hacía pues 30 años que había publicado la teoría especial de la relatividad, que la publicó básicamente en 1905, que es el año milagroso que se habla mucho de que publicó los 5 artículos. Por cierto, que algún día voy a traer a relucir otra vez desde un punto de vista distinto, porque voy a traer los aspectos psicológicos y sociológicos y fisiológicos de cómo la mujer de Einstein, Mileva Maric, se quedó fuera de la conceptualidad de Einstein. Hablaremos de eso en algún momento. Bueno, he aprovechado el paréntesis para comentar eso. Bueno, el artículo que publican estos 3 autores en el año 1935 es un artículo de 4 páginas que publican en el Physical Review. Este artículo de 4 páginas lleva el título ¿Puede considerarse completa la descripción mecanocuántica de la realidad física? Como veis, el título ya anticipa una visión filosófica de lo que vamos a encontrar en el artículo. De hecho, el artículo es un artículo conceptualmente simple, matemáticamente simple también, porque no tiene muchas ecuaciones, y es simplemente yo diría un incordio al desarrollo de la mecánica cuántica en ese momento, porque Bohr no se lo esperaba. Bueno, Bohr es el preboste de la mecánica cuántica, porque entre él y todos sus discípulos de la escuela de Copenhague pues prácticamente habían desarrollado todos los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces Bohr se sorprende cuando le llega este artículo, porque no es capaz de responderlo. Entonces Bohr, una vez digerido el artículo de la paradoja EPR, pues publica otro artículo con el mismo título que hay aquí, ¿Puede considerarse completa la descripción mecanocuántica de la realidad física? Y entonces pues argumenta
para llevarle la contraria a los autores, diciéndole que sí, que la mecánica cuántica es una teoría completa y que bueno, que los resultados pues no necesitan completarse con variables nuevas, ¿eh? Entonces vamos a ver un poquito así por encima la paradoja de Einstein-Polarski y Rossi. La primera dificultad de la mecánica cuántica en ese momento era qué significado real tiene exactamente la función psi. Es decir, esa función que se obtiene al resolver una ecuación diferencial, que es lo que se conoce como ecuación de Schrödinger, esa función, ¿qué significado tiene? Hemos construido una ecuación que se conoce como ecuación de ondas. Sin embargo, Schrödinger utiliza partículas para construir la ecuación. Cuando resuelve la ecuación, las funciones que salen, las soluciones, son soluciones infinitas. Hay infinitas soluciones, de manera que una vez introducidas las condiciones de continuidad y todo esto, allí lo que tenemos es una serie de funciones en donde hay una serie de números cuánticos que varían de 1, 2, 3, 4 y entonces hay hasta infinitas funciones. ¿Cuál es la función del estado que estoy estudiando? Pues te dice, no, cualquiera de ellas es solución. De manera que, como cualquiera de ellas o cualquier rama es solución, por cualquiera de ellas ha ido el fotón, vamos a considerar la opción más fácil, que es considerar que todas son solución y se pueden combinar unas con otras. De manera que lo que hacemos es una combinación lineal de todas las funciones, de las infinitas funciones. Habrá algunas funciones que no sean funciones muy representativas, pero hay otras que sí. De hecho, cuando estudiamos, por ejemplo, en química estudiamos las moléculas, pues hay veces que construimos una función que es combinación lineal de funciones, que son solución también de la ecuación de Schrödinger, y decimos que con esa función combinación lineal pues estamos representando el sistema. Esa es la forma de trabajar en cuántica. Entonces, ¿qué significado tiene exactamente esta función? Hemos dicho que representa el contenido de toda la información que podemos extraer de un sistema físico. ¿Cómo se ha de interpretar que algo que a veces presenta las características del locales de una partícula se comporte conforme a los patrones continuos de un fenómeno ondulatorio? ¿Cómo hay que interpretarlo? Y viceversa. ¿Cómo que hay que interpretar que algo que presenta las características de una onda se manifiesta como una partícula bajo ciertas condiciones? ¿Cómo podemos interpretar esa cuestión? Bueno, pues hay 5 interpretaciones y aquí aparece, se diversifica, los autores diversifican las interpretaciones y encontramos interpretaciones de todos los tipos. Yo he seleccionado las 5 más importantes. La primera, representa algo real. ¿Qué significa que representa algo real? Significa que si yo tengo una función y eso representa algo real, quiere decir que si yo no estoy aquí, esa realidad sigue existiendo, ¿vale? Es decir, que no hace falta que yo esté para que eso sea real. Un campo físico, ciertas propiedades objetivas, etc. Un sistema cuántico individual, o sea, representa algo real de un sistema cuántico individual. Perdona, ¿qué es lo que representa? Me pegué ¿Sí? la anterior. ¿Qué es lo que representa? ¿Representa aquí? La función. Vale, La función representa una cosa real, vale. Es decir, que es tangible, y que está dentro de la realidad, y aunque yo no esté ahí como observador o como físico observador, pues eso existe. Y de esta interpretación los partidarios son Einstein, de Broglie,
Redinger, Bohm, que es otro físico posterior, discípulo de Bohr al principio, Bell y Penrose. Penrose es un físico que ha recibido el premio Nobel hace poco, hace unos años. Luego hay otra interpretación que dice que no representa nada real, sino que es una construcción de nuestra mente, una construcción teórica, que no representa nada real, es solo un instrumento matemático, de manera que no nos da una información sobre la realidad que nos rodea. Para calcular probabilidades de obtener ciertos resultados en posibles mediciones efectuadas sobre sistemas cuánticos individuales. Sobre esa interpretación, los partidarios fundamentales son Bohr y su escuela, la escuela de Copenhague, Heisenberg y Born. Born realmente es el que introduce el carácter probabilístico de la función. Se me ha olvidado recordaros que las soluciones de la ecuación de Redinger son soluciones complejas. ¿Qué quiero decir con soluciones complejas? Pues no que sean muy complicadas, sino que llevan la unidad I imaginaria en sí, en la función. Es decir, que aparece una unidad que no es real, es raíz cuadrada de -1. No hay ningún número que multiplicado por sí mismo nos dé -1. Entonces, al tener esa unidad imaginaria en la expresión de la función, nos encontramos con que esa función, pues, tenemos que resolver o trabajarla de una determinada forma para poderle dar una interpretación real. ¿Y qué es lo que se hace? Pues lo único que se hace es lo que aconsejó Born, y es multiplicar, es decir, hacer el cuadrado de la función, multiplicar la función compleja por su conjugada compleja. Al multiplicar la función por su conjugada compleja, se produce una eliminación de la unidad imaginaria y nos aparece una función real. De manera que Born lo que hace es decir que el cuadrado de la función de estado, de la función de onda, es una función real que nos va a dar la probabilidad de encontrar a la partícula en un determinado diferencial de volumen. Esa es la solución que le da Born. Es un problema matemático que lo resuelven de esta forma. La tercera interpretación, debida también en algún momento a Born, Heisenberg y Redinger, pues es que describe nuestro estado de conocimiento sobre un sistema cuántico. Es decir, está hablando de cuestiones subjetivas, de manera que la cantidad de conocimiento que yo puedo saber sobre un sistema cuántico me la va a dar la función de estado. La cuarta interpretación es que no representa una realidad actual, sino más bien un conjunto de potencialidades. Es algo así como la energía. La energía es una potencialidad, porque realmente es la capacidad de realizar un trabajo. Pues eso es. Es decir, simplemente esto en algún momento Heisenberg lo formula y dice que eso, que realmente una propensión representa una propensión y no representa una realidad actual, sino más bien un conjunto de potencialidades que se materializan en un determinado momento. Claro, son interpretaciones muy diferentes, muy contrapuestas unas con otras, pero tienen sus relaciones unas con las otras, ¿no? De hecho, algunos de los autores, por ejemplo Heisenberg, intervienen en varios de las interpretaciones. Eso es porque va evolucionando a lo largo del tiempo y va dando una nueva interpretación en función de los descubrimientos que se van haciendo desde que se produce
la implantación de la mecánica cuántica hasta que Heisenberg muere, pues va cambiando su forma de interpretar la función. Y no son excluyentes, ¿no? O sea, algunas sí son excluyentes. Sí, son excluyentes. Algunas son excluyentes. Pero tan excluyentes como que ya te llama la atención, ¿no? Porque dices, bueno, ¿con qué interpretación me quedo? Porque, desde luego, a la hora de elegir la forma de interpretar las soluciones de la ecuación, es decir, de la interpretación de la función, hay que evitar todo lo que sea de tipo subjetivo, porque estamos hablando de entidades físicas. Entonces debemos de eliminar todo aquello que sea subjetivo, de imaginarnos fantasmas, de imaginarnos construcciones gnoseológicas, es decir, hay que evitarlo, porque eso no representa en principio a la realidad física. Y la quinta describe el comportamiento estadístico de un conjunto de sistemas, nunca de un sistema solo. Claro, el problema aparece cuando quieres interpretar el comportamiento de un sistema, cuando te aparecen generalmente las paradojas. Si quieres interpretarlo medianamente, vamos a considerar que hay millones de fotones y cómo se comportan. De manera que describe el comportamiento estadístico de un conjunto de sistemas, nunca de un sistema solo. Y de esto pues son partidarios Einstein, Popper, que es un filósofo de la ciencia, me imagino que lo recordáis, Landé y Valentin. Son los últimos que le han dado esta interpretación a la función de estado. ¿Tú con cuál te quedarías? Pues yo me quedaría con la primera, porque la segunda y la tercera, en donde hay un factor subjetivo importante, no me parece, vamos, pero yo soy un opinador en relación con este tema, ¿no? Es que yo no las veo algunas, por ejemplo, las 5 describe el comportamiento estadístico de un conjunto de sistemas. Sí, que no se interpreta para un... Claro. Una no excluye a la otra, puede estar de acuerdo con dos de ellas. Sí, mira, es cierto, la ecuación describe un comportamiento estadístico, porque te define que la probabilidad de que ocurra una serie de cosas. Sí, pero... Entonces, yendo al origen, la ecuación de Schrödinger se resuelve para un electrón. Para uno, y te da una función de estado que luego tú la transformas, la función la transformas en una probabilidad, y entonces hablas de una probabilidad de muchos electrones, no de uno. Pero yo la pregunta que te hice al principio era, la estadística del colapso era de un fotón. Sí. Entonces, pues la quinta yo creo que describe desde mi corto conocimiento. Describe un comportamiento estadístico de un conjunto de sistemas, aunque sea tomado de uno en uno, que fue mi pregunta inicial. Pero que es una traslación que no habría que verlo desde el punto de vista lógico. Es decir, que si tú has resuelto una ecuación, vamos a suponer que hacemos esta comparación, la ecuación de Schrödinger es prácticamente la ecuación de Newton, solamente con una diferencia, y es que aparece la constante de Planck. Entonces, cuando tú resuelves, estás resolviendo para una partícula, lo mismo que cuando resuelves las ecuaciones diferenciales de Newton, las resuelves para un móvil, una partícula que se está moviendo, un objeto. Entonces, el término probabilidad es un término que se incorpora de forma ad hoc a la interpretación de los resultados. Pero tú, cuando has resuelto la ecuación, la has resuelto para un solo electrón. Entonces, bueno, en definitiva,
hay 5 interpretaciones y en el mar de científicos y de físicos que están trabajando en mecánica cuántica y en física cuántica, pues los hay de todos los tipos, cada uno lo interpreta de una forma, o lo ha interpretado de una forma. Existe esa, no hay no hay una disciplina establecida en donde todos los físicos pues de alguna forma pues coincidan en la interpretación. Te puedes encontrar todo tipo de interpretaciones, incluso mezclas de las 5, de manera que ahí es donde está también el problema de la interpretación de la cuántica, que cuando intentas interpretarla pues te encuentras pues gente de mucha talla, pero cada uno con una interpretación diferente. La segunda dificultad, esa era la primera, la interpretación de la función de estado. La segunda dificultad es el problema de la medida, también conocido como colapso de la función de onda, o en denominación de Heisenberg, la reducción del paquete de onda. Es decir, la escuela de Copenhague decía que cuando yo mido macroscópicamente algo, lo que hago es producir el colapso de la función de onda. Entonces, mientras que no se efectúa una medición sobre un sistema microfísico, este evoluciona de manera determinista según la ecuación de Redinger. También podéis utilizar el ejemplo del gato de Redinger. Mientras no miramos, en principio no sabemos cómo está el gato, si muerto o vivo. De manera que eso está. Ahora, abrimos la caja y miramos, anda, si el gato está muerto. Se produce el colapso de la función de estado. En esta ecuación, el sistema psi evoluciona como una suma de todos los estados posibles superpuestos, que es lo que yo decía antes. La función final, la función total o resultante, es una combinación lineal de las dos funciones, gato muerto y gato vivo, multiplicados por una constante para normalizar la función. De manera que, en principio, la función tiene las dos posibilidades. La combinación lineal a la que yo me refiero es una cosa matemáticamente parecida a esta. Tengo la función resultante, es la suma del producto de una cantidad que aporta la función psi sub 1 con unas características, de otra cantidad que aporta la función psi sub 2 con otras características, la cantidad que aporta otra función 3, así hasta infinitas funciones, dependiendo de las características que tiene el sistema, si está muy caliente, si no lo está, si está frío, si está excitado, etcétera, si está en interacción con un campo electromagnético, pues algunas de estas funciones, el coeficiente pues vale 0. Pero como hay infinitas funciones, cualquiera de ellas puede participar en la resultante final. Ahí tenéis el ejemplo del gato vivo o gato muerto. De manera que si este es el gato vivo y este es el gato muerto, hay una constante que nos dice que tanta porcentaje de la función gato muerto participa, como tanto porcentaje de la función gato vivo participa, en este caso, porque lo hemos reducido a dos posibles estados, el gato muerto y el gato vivo. En analogía con los fenómenos de superposición y suma de amplitudes en las ondas reales. Claro, esto ha aparecido como consecuencia de que hemos considerado que los sistemas microscópicos son campos ondulantes que pueden sumarse y que pueden coparticipar en la descripción del campo total que está moviéndose en ese seno, en el seno de ese espacio o de ese líquido.
Una vez que se efectúa la medición sobre el sistema, el resultado que se obtiene es siempre uno. Solo los estados posibles y no una sobreposición de estados. Es decir, que cuando hacemos el colapso, pues nos vamos a encontrar con un sobreestado. De manera que la función resultante aparece ser igual al gato vivo, el gato muerto, el gato tal, etcétera, etcétera. Uno, u otro, u otro, u otro. En el acto de medir se produce un cambio discontinuo en la función de onda, colapso, que no está regido por la ecuación de Schrödinger y que presenta un carácter indeterminado, indeterminista, aleatorio. No sabemos cómo va a estar, qué estado va a ser el representativo de ese sistema. La cuestión es cómo y por qué se produce este extraño salto. ¿Es un cambio que afecta solo a nuestro conocimiento? ¿O se trata, por el contrario, de una verdadera transformación física que la medición introduce en algún modo en el sistema medido? Bueno, en 1932, este señor, que es otro físico, que fue podríamos decir, el promotor de la teoría de juegos, él participa en el origen de los sistemas informáticos y de cibernéticos. Publica un libro que es Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica. Había ya habido la publicación de un libro por Dirac, que es Principios de la Mecánica Cuántica. Y este libro es un libro que también hace época. Es un libro que establece una formalización axiomática de la mecánica cuántica. En la que los estados atómicos son caracterizados por vectores en el espacio de infinitas dimensiones de Hilbert. Él es matemático, físico matemático, y entonces trabaja con un espacio de dimensión infinita. La axiomatización de von Neumann consigue, entre otros, dos resultados importantes. El primero, que permite derivar la mecánica de matrices. Yo en algún momento comenté, en alguna de las sesiones, que la mecánica cuántica surge de la fusión de dos desarrollos totalmente distintos. Uno es la mecánica de matrices y otro la mecánica ondulatoria. La mecánica de matrices fue iniciada por Heisenberg, que fue el fundador de ese aspecto en la mecánica cuántica. Eran matrices, construye las matrices, identifica los elementos de las matrices con valores determinados del momento y de la posición de los entes microscópicos, y la otra corriente es la de Schrödinger y de Broglie, que inician lo que se llama la mecánica ondulatoria, en donde ajustan el comportamiento ondulatorio a las partículas. En aquel entonces todavía no se había diferenciado entre partículas y campos. Entonces, esas dos teorías, que fueron desarrolladas por dos corrientes distintas, fueron unificadas por Dirac. Pero la unificación de Dirac de esas dos corrientes no se consolidó en lo que actualmente conocemos como mecánica cuántica, que tienen una serie de postulados, una serie de principios, y que fueron desarrollados por von Neumann. De manera que von Neumann derivó la mecánica de matrices de Heisenberg, la mecánica ondulatoria de Schrödinger, como casos particulares. ¿Sí? Creó una axiomática principal y luego, a partir de ahí, pues demostró que las dos mecánicas eran iguales, llegaban a los mismos resultados. Y luego aportó las bases para su famosa prueba de la completitud de la mecánica cuántica, es decir, con la que demostró la imposibilidad de completar la mecánica cuántica mediante variables ocultas. De manera que avanzó que la mecánica cuántica es una teoría totalmente resuelta y que no necesita completarse con más variables,
sino que esa es toda la información que vamos a poder tener. Paco, Dime. yo como analfabeta de este asunto, pues no tengo ni idea. Esto es teoría, ¿verdad? Yo lo que pregunto, que en la actualidad, esta teoría, la teoría de la cuántica, ¿para qué se utiliza, puede utilizar en investigaciones actuales de mil cosas? ¿Se utiliza? ¿Sirve para utilizarla? ¿Sirve para avances científicos? ¿Sirve, pues, para qué? ¿Se utiliza? Pues ¿Se sí. está utilizando? ¿Está sirviendo? Pues claro, yo creo que sí. Creo que sí, lo que pasa es que me ha cogido un poquito desprevenida. Si no, me hubiera venido preparado y te soltaría la cantidad de cosas. Por ejemplo, ahí estoy esperando eso. Por ejemplo, Ese es otro seminario, Carmela. sí, otro seminario. La resonancia magnética de positrones, por ejemplo, pues cuando tú vas al médico y te van a hacer un escáner, pues está basado en el conocimiento ¿no? Y mucho más avance ahora. Claro, claro. Hay un montón de campo, ahora ya muchísimo más avance. Muchísimo. He leído yo, hablando de esto que dice Carmela, que esto del entrelazamiento se usa en programas de encriptación, Sí, por cuántica. ejemplo en los bancos, en las cuentas bancarias, y en Suiza lo utilizan para manejar las votaciones, las elecciones. Ah, bueno, eso ya. Se Los utiliza, por mensajes- ejemplo, para transmitir mensajes. Sí, y es imposible es decir, ya la máquina aquella, ¿cómo se llamaba la máquina que construyeron los alemanes. los alemanes? Sí. Enigma, ¿no? Enigma. Bueno, pues la óptica cuántica y la criptografía cuántica utilizan todo este tipo de conceptos, y el entrelazamiento y la superposición Es decir, esto lo que pasa es que... ¿Cuándo puedes poner el adjetivo cuántico? Porque ahora mismo tú estás peligrosamente Sí, estoy... cayendo en nuestro... Hay por nuestra ejemplo... crítica. Sí, hay por ejemplo... ¿Qué están haciendo en la estación espacial que lleva ya por lo menos 30 años, ¿Qué está? allí arriba? Experimento. Pues ¿qué están haciendo? Seguro que desde luego no están haciendo experimentos de estos de andar por casa, sino que están haciendo eso. Entonces, todo este tipo de cuestiones, pues yo creo que lo que hay que hacer es meterse, pero para meterse primero hay que entenderlo. Yo, sinceramente, os digo que me cuesta trabajo entender cosas de estas, me cuesta trabajo, pero hay un montón de gente, por no decir miles, que están trabajando con todo este tipo de conceptos para darle facilidades a un tram o a un tron. Pero la pregunta De todas formas, mi misión no es defender la mecánica cuántica, sino intentar trasladar un poco la aplicaciones Pero- también. Sería interesante, Paco, la situación que hay en relación con el desarrollo de la física actual, ¿no? Que es que está muy lejano al pueblo ordinario, ¿no? Es decir, Bueno, para dejamos conseguir, las palabras. sí, para conseguir enterarte un poco, lo primero que hay que tener es bibliografía apropiada, y en español no hay nada, ¿eh? Lo que hay en español, en castellano, prácticamente hay que buscar libros en inglés o en alemán, y hay que buscarlo con mucha... No están siempre bien traducidos, ¿verdad? Lo que decías tú. Sí. Como aparecen en español, las traducciones son... Las traducciones, bueno, el tema de la traducción luego es otro tema, ¿no? Porque claro, un libro como en alemán, por ejemplo, sobre este tipo de cuestiones, pues es peor que la crítica de la razón pura, ¿eh? Que te va dando martillazos en la cabeza cada vez que lees una línea. Entonces, si la traducción es mala, pues entonces no nos enteramos bien. Fijaros bien, os pongo un ejemplo. En química
se utiliza mucho el término overlap. Overlap para explicar el enlace entre los átomos. Es decir, la superposición entre los átomos. Si no hay superposición entre dos átomos, es decir, si las funciones que representan al átomo A y el átomo B no se superponen, no hay enlace. Porque claro, el campo de existencia de una función en el átomo A y el campo de existencia del otro átomo en el átomo B, pues si están separados, si no hay ningún tipo de interacción ni de superposición, pues es como si fueran átomos independientes. Ahora se produce, una vez que se van acercando, se produce lo que se llama el overlap. Pues no hay todavía, no hay forma de utilizar una palabra en castellano que represente lo que en inglés quiere decir overlap, porque no es recubrimiento, no es superposición, no es solapamiento, ¿eh? Y el término overlap es el que identifica esa situación de interacción entre dos átomos. Entonces, ya si tenemos problemas con términos muy sencillos y muy usuales, imaginaros cuando ya empezamos a hacerle quiebros a la lógica y al razonamiento. Hay, por cierto, un par de libros que yo os recomiendo de un profesor emérito de yo no sé si es de Canadá o que se llama Arte, A-R-T, Hobson, H-O-B, Hobson, que tiene 2 libros publicados muy recientemente, uno hace un par de años y otro el año pasado, en donde todo esto que yo estoy contando lo podéis encontrar, está en inglés, ¿eh? Es decir, pero bueno, hacemos un esfuerzo. Pero habrá libros en castellano de mecánica cuántica, ¿no? Sí, hay muchísimos. En castellano hay muchísimos, pero ahí no encuentras nada. Todo esto de lo que estoy hablando yo prácticamente no lo encuentras. Y luego hay algunos que son de divulgación, de estos que publica Esedra o publica Alianza, pero que te dan un dolor de cabeza la primera página cada vez que la abres. Sí, sí. Bueno, además von Neumann concluye: el fenómeno cuántico es global y la frontera entre el objeto observado y el instrumento de medida puede ser desplazada arbitrariamente, con lo cual también el instrumento debe ser tratado como un sistema cuántico representado por sí. Es decir, que von Neumann llega a la conclusión de que cuando macroscópicamente yo observo un sistema cuántico, tenemos que construir una función de estado que englobe a los dos, es decir, a mí y al sistema cuántico, para poder de alguna forma representar adecuadamente al sistema. Eso es prácticamente como Dios, ¿no? Es decir, que el observador se confunde con el sistema observado y la función que construyo no es una función del sistema observado, sino una función en donde ya intervengo yo. Estoy interviniendo, pero como ente gnoseológico, es decir, como pensamiento, y no como entidad física. Debe ser tratado, pero no se ha tratado jamás. ¿Cómo introduce? Bueno, de ahí a los fantasmas cuánticos va un paso. Por eso la cuántica ha dado tanto pie. ¿Sabes de espiritualidad cuántica? Sí, espiritualidad cuántica, pensamiento cuántico, cocina cuántica, etcétera. Esa es la pregunta de cerebro cuántico. Cerebro cuántico. O sea, sí. Es decir, ¿cuándo deberíamos de usar el término cuántico de una forma correcta? Esa es mi pregunta hace mucho tiempo y ya lo hemos estado hablando, pero no llegamos a nada. Pero es relativo, porque mira, el cerebro cuántico, la única explicación de cerebro cuántico es la que está en vigor ahora mismo, está elaborada por Sir Roger Penrose. Pero
Pero ¿cuándo Pero podemos no, usar no, el no, adjetivo? Muy bien. Al que tú has citado hace poco. Le pasa algo muy parecido a von Neumann, es decir, que cuando ya empieza a derivar en determinados caminos, pues ya... Pero tú tendrías algún criterio Para decir si es no para decir, sino para usar el adjetivo cuántico a un tema del que se está hablando, sea cerebro, sea cocina, sea ordenador, sea... Es que nada de eso es... Pues es que eso ya lo estamos hablando, El pero no criterio es que se llegamos. venda el libro. Sí. No, bueno, ya, pero... O sea, que no tiene... No, No tiene no, exacto. El libro de cuántica en español más leído y más vendido en España se titula Desayuno con partículas. Sí. Yo lo tengo en casa. Desayuno con partículas. Sí. Sí. O sea que nada, ¿no? Seguimos diciéndole cuántico a todas las cosas que no dé la gana. El cuántico para Solo que lo puede ser trabaje. la conciencia del observador la que en el acto de medición haga que el sistema observado pase súbitamente de estar en una superposición de estados evolucionando de manera causal a estar en uno solo de esos estados. Bueno, yo no te preocupes porque yo voy a poner esto en la... No, ya, pero es que en la página yo web, fijo, si os queréis bajar. yo fijo con lo mismo que escribí, pues si yo hago la foto lo fijo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a Dime. ver. Son las 9. Sí. 10. Y Sí, 10. voy a avanzar un poquito más, ¿no? Casi que... la conciencia. Acabas con este, ¿no? Uy, porque has quitado esa diapositiva. Sí, no, es La que... de la constancia. Acaba con Newman. Sí, con von Neumann, ¿no? Además, todo lo que el físico pueda llamar realidad en el nivel cuántico viene determinado por la conciencia humana. Esa es la conclusión a la que llega von Neumann en su libro. Entonces, esto es una deriva en donde ya empieza a meterse ahí el elemento subjetivo de una forma que, claro, tenéis que tener en cuenta que la investigación y el desarrollo matemático y el desarrollo de la física no es una cosa instantánea que tenga una dirección determinada, sino que hay aportaciones de todos los tipos, de los laboratorios, de los investigadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada uno va dando su aportación. Entonces, cuando empieza a aparecer en la literatura este tipo de afirmaciones, pues entonces entramos ya en más o menos eso, por decirlo de alguna forma, de que la conciencia cuántica, que si no sé qué, que los Pero no fantasmas explica un cuánticos... mecanismo, ¿no? ¿Eh? O sea, ni siquiera da una teoría. No, de la él conciencia. llega a las conclusiones, cuando de hecho hay uno, que es Wigner, que también pues introduce una serie de cuestiones que habla de los múltiples mundos y tal, que se pueden considerar en la cuántica. Entonces empieza a haber una derivación de los conceptos y realmente apartándose de la ortodoxia. Y entonces, ante esta deriva, en 1935, poco después de la aparición del libro de von Neumann, y bajo forma de dos ingeniosos experimentos mentales, se llevó a cabo un desafío explícito al espíritu de Copenhague, que es el que había de alguna forma iniciado este tipo de deriva. Y los dos hitos que salen un poquito al paso para controlar la deriva conceptual, pues uno pertenece a Redinger, que es el que introduce la paradoja del gato de Redinger, y otro es Einstein, Podolsky y Rosen, que publican ese artículo que os he mencionado antes, en donde de alguna forma explican y justifican la paradoja EPR. Se llama EPR de Einstein, Podolsky y Rosen. Entonces, Redinger habla de la paradoja surgida con la superposición de estados en el ámbito macroscópico, y Einstein, en colaboración con estos dos, pues presentó en un breve artículo un caso imaginario
con el que sus autores pretendían mostrar la incompletitud de la mecánica cuántica, es decir, de alguna forma calificando a la mecánica cuántica como una teoría que estaba todavía por construir, que no había sido todavía. Lo que me extraña es que Schrödinger trasladase el estado cuántico al macroscópico, es decir, sí, sí. Eso es muy extraño, ¿no? No, extraño no. O sea, extraño viniendo de él. Sí. Porque eso es lo que muchas veces hemos criticado, ¿no? Que el traslado de... Es que Schrödinger, el problema que tenía, el problema que tuvo al principio, bueno, luego ya evolucionó, ¿no? Hasta su muerte evolucionó un poquito. El problema que tenía era que había considerado la ecuación suya una ecuación para obtener una función de partículas, a pesar de ser una ecuación de ondas. Entonces, pues, yo he comentado en algún momento que los problemas de las partículas, es decir, los problemas locales, los podemos resolver rápidamente si en vez de considerar las partículas como partículas locales, las consideramos como partículas no locales. Es decir, si consideramos, por ejemplo, que un electrón, un protón, una molécula, un átomo, es un campo ondulante en un campo determinado. Un campo electromagnético, un campo mezcla o un campo determinado. Pero crear los mundos paralelos, ¿no? La existencia de mundos paralelos. No, los mundos paralelos no, porque... A ver, mundos que coexisten, Sí. realidades que coexisten. Bueno, sí. ¿No? Que la colación de eso, digo. Sí, pero los mundos paralelos no son reales. Bueno, ¿tú lo has visto? No, yo no. Yo tampoco. Eso no quiere decir que no exista. Bueno, entonces estas son las dos alternativas que surgen para resolver un poco la deriva que está teniendo la interpretación de la mecánica cuántica. Ahí tenéis la cabecera del Physical Review del artículo que publican Einstein, Torchi y Rosen. Fue pensado y diseñado expresamente para justificar la arraigada esperanza que tenía Einstein de demostrar la existencia de variables ocultas, es decir, que la ecuación de Schrödinger le faltan cosas, no es solamente el espacio, el tiempo, sino faltan variables que habría que incorporar para que nos dieran una información realista de lo que está ocurriendo. Que la mecánica cuántica no incluía y cuyo conocimiento completaría la descripción de los sistemas físicos. Eso fue una tarea que tuvo durante toda su vida. Yo creo que le faltó la imaginación al final, ¿no? Porque Einstein, ya sabéis que dejó de publicar cosas interesantes desde 1915. Las cosas que publicó ya, que son las que publicó publicó a expensas de su esposa, ¿no? Luego ya Einstein no dio pie con bolas. Con la teoría general de la relatividad tuvo un problema con la constante cosmológica y no fue capaz de resolverlo, y con la mecánica cuántica, que le metió la uña, pues tampoco fue capaz de resolverlo. Lo cual no quiere decir que no tuviera un pensamiento profundo y supiera de lo que estaba hablando. El artículo en cuestión comienza dando un criterio de completitud para cualquier teoría física. Es lo primero que hace. ¿Por qué digo que no es completa? Para que una teoría física sea completa, todo elemento de la realidad física ha de tener una contrapartida en la teoría física. ¿De acuerdo? Es decir, no puede haber cosas que estén en la realidad física que no se contemplen en la teoría que se ha elaborado para describir la realidad física. Ese es el concepto de completitud que Einstein introduce. Para que una teoría física sea completa, todo elemento de la realidad física ha de tener una contrapartida en la teoría física. Pero ¿qué debe considerarse como elemento de la realidad física? Si podemos predecir con certeza, es decir, probabilidad 1,
el valor de una cantidad física sin perturbar el sistema de ningún modo, es decir, si podemos predecir, decir, eso vale X, sin necesidad de perturbar al objeto con nuestros medios, sean personales o sean artificiales, el valor de una cantidad física sin perturbar el sistema de ningún modo, entonces existe un elemento de realidad física correspondiente a esa cantidad física. ¿Vale? Es decir, si conseguimos, perdonad que repita, si conseguimos predecir el valor del spin de un electrón sin necesidad de observarlo, pero tenemos la garantía probabilidad 1 de que lo que digamos sea cierto, pues entonces la teoría física que yo he desarrollado contiene ese elemento de la realidad y por consiguiente puedo considerar que es completa. ¿Vamos? ¿Vale? Ese es el significado, sutil pero el significado. Entonces ahora Einstein lo que hace es diseñar mentalmente una experiencia en donde, dado un punto de partida de dos electrones, por ejemplo, que se separan a distancia infinita uno del otro, si yo puedo predecir el valor del spin de ese electrón que se ha ido al quinto pino por mi mano derecha, simplemente observando el de mi mano izquierda, pues entonces aquello es un elemento de la realidad física. Y podré decir que tiene probabilidad 1 que es lo que yo de alguna forma intenté antes explicar con la moneda. Con la moneda, si yo, conociendo la cara que me ha salido cuando he tirado la moneda, soy capaz de predecir con probabilidad 1 el contenido, la información que tiene la cara que está debajo y que no he visto, pues entonces eso es un elemento de la realidad física. Básicamente ese es el razonamiento que hace. Y ahora lo que hace es montar un experimento mental en donde pues lanza dos partículas gemelas en direcciones opuestas a gran distancia, y en donde en una, calculando la cantidad de movimiento, es decir, la cantidad de velocidad que tiene, puedo de alguna forma, puesto que el momento lineal o la cantidad de movimiento se conserva, puedo predecir la cantidad de movimiento que tiene la otra partícula. ¿De acuerdo? Entonces eso es un elemento de la realidad física. Al hacer la medida de esta cantidad de movimiento, no he tenido la posibilidad de perturbar a la otra partícula que se ha ido para el otro lado a la velocidad a la que se ha ido. Y lo mismo puede ocurrir si mido la posición de la partícula puedo deducir de alguna forma también la posición que tiene el otro electrón en ese momento, y también de alguna forma pues no he perturbado y es un elemento de la realidad física. Entonces con ese argumento pues Einstein de alguna forma pone de manifiesto que la mecánica cuántica es una teoría incompleta, que le faltan variables y que son variables a las que él llama variables ocultas y que es necesario identificar para considerar que la mecánica cuántica es completa. ¿Vale? Bueno, eso es básicamente la paradoja EPR. No quiero seguir avanzando con esto porque tardaríamos un poquito más, pero sustancialmente es lo que es la paradoja de Einstein-Podolsky y Russell, ¿no? Sí. ¿Esa sería la tercera dificultad de la mecánica cuántica, esa paradoja? No, porque ahora la interpretación de las ecuaciones y el problema de la medida del colapso. Porque ahora, a continuación, a los 35, a los 20 años más adelante, surge un matemático que es Bell, que desarrolla las desigualdades y de alguna forma demuestra que lo que decía Einstein en la paradoja pues no estaba bien. Y lo demuestra de tal forma que no introduce para nada el condicionante subjetivo de la interacción del observador con los sistemas físicos.
sino que es simplemente un razonamiento matemático el que hace. Entonces el próximo día lo que voy a hacer es contar el desarrollo de la desigualdad de Bell y la importancia que tiene, que además ya veréis que se puede hacer de una forma muy resumida y muy facilita. Y luego, otros 15 años más tarde, aproximadamente en 1995, aparece un francés que es Alan Aspect, que le han dado un premio Nobel hace como 4 o 5 años, en donde experimentalmente demuestra que lo que Bell dijo pues estaba en lo cierto. De manera que si se viola la desigualdad de Bell, pues entonces la mecánica cuántica es completa. Y entonces... Hay otra duda, Paco. El principio de lo que has hablado de 1930 de Heisenberg, ese es el principio de indeterminación, ¿no? ¿O no? No exactamente, no exactamente. Ya. No, o sea, exactamente, es una consecuencia... De los choques esos instantáneos que van a mayor velocidad de la luz y... No, eso era puramente... Eso no es el principio de... No, el principio de indeterminación es un principio basado exclusivamente en la imposibilidad de eliminar la perturbación que se produce en un sistema cuántico cuando vas a medir una magnitud conjugada de otra. Magnitudes conjugadas son la cantidad de movimiento, es decir, la cantidad de velocidad y la posición. Si tú mides la posición, la cantidad de velocidad te la has machacado. Si mides la cantidad de velocidad, es decir, la cantidad de movimiento, la posición también te la has machacado. Entonces eso es un principio que surge de la propia formulación matemática de la mecánica cuántica con los operadores. Cuando dos operadores no conmutan, los operadores es un instrumento que sirve para medir a la función. Por eso se llama operador matemático. Entonces yo tengo una función, la función tiene toda la información y ahora yo lo que necesito saber es cómo sacarle la información a la función, ¿de acuerdo? La función tiene una forma analítica, a por e elevado a tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces me dice a mí el postulado de la mecánica cuántica: la función contiene toda la información física del sistema. Ahora tengo yo que sacarle la información a la función y lo que tengo que buscar es un operador que significa que opere sobre la función. Entonces hay unos operadores que son conmutables en el sentido de que si mides una propiedad y a lo que te queda le mides la propiedad otra, la función se queda como estaba y tienen los dos valores. Esas magnitudes son complementarias y no presentan indeterminación. Pero si yo con el operador perturbo la función, la dejo jeringonciar y ahora voy con el otro operador para medir la información y ya pues me he encontrado una función que no es solución de la ecuación de Schrödinger y me deja una función pues que el valor que me da no es lo mismo que si hubiera operado al contrario. Primero este operador y después el otro operador. Entonces eso surge el principio de indeterminación formalmente de las características de los operadores hermíticos, que se llaman. ¿El de incertidumbre entonces? El de incertidumbre no, yo no suelo llamar incertidumbre porque la incertidumbre es una cuestión subjetiva. Es decir, yo no tengo cierto que esto sea así o sea así, y así no funciona el sistema físico. El sistema físico es objetivo, lo que hay es indeterminación. Y dice, bueno, me puedo equivocar en este intervalo de indeterminación. Y entonces el principio de indeterminación es la indeterminación que tengo cuando mido la cantidad de movimiento multiplicada por la indeterminación que tengo cuando mido la posición. El producto de esas dos indeterminaciones siempre es mayor que un determinado valor que está relacionado con la constante de Planck. Pero es indeterminación, es una cosa física, no es una cosa subjetiva. Eso hay un libro muy interesante de Mario Bunge,
que hace esta disquisición que yo estoy haciendo ahora mismo, que cuenta que no debemos de utilizar, aunque la mayor parte de los libros de texto y la mayor parte de las enseñanzas que se dan en la universidad y en los institutos utilizan incertidumbre, principios de incertidumbre. Hay veces que se te va por la costumbre, ¿no? Pero no es incertidumbre, es indeterminación. De hace muchos años. Es una cosa física, objetiva. O sea, que se refieren a lo mismo. Claro, lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado tanto a oír incertidumbre, que te encuentras el principio de incertidumbre en cualquier sitio. Bueno, pues muchas gracias y gracias por no haberme tirado ningún tomate. Muy bien, Paco. Espero que os haya servido para algo. El próximo día, ya que yo creo que me voy a quedar ahí, porque voy a pasar a otros escenarios, pues hablaremos de las desigualdades de Bell y del experimento de Aspect, que es el que ya de alguna forma ha consolidado el asunto de la no localidad de los sistemas elementales.